¿Quién no quiere vivir mejor, verdad? Y el tema que titulé para compartir con ustedes tiene que ver con algunas sugerencias para una vida mejor. Y seguramente todos queremos vivir una vida mucho mejor de la que vivimos, y seguramente muchos estamos de nosotros aquí porque queremos vivir mejor y porque no nos sentimos bien viviendo como estamos viviendo. Si tuviéramos que decir o contestar esta pregunta, tendríamos que pasarnos toda la noche y podríamos dar innumerables consideraciones acerca de cuáles pueden ser aquellas pautas que nos pueden ayudar a nosotros para vivir mejor. Pude resumir en 7 puntos que rápidamente quiero compartir con ustedes en esta noche acerca de algunas cosas que considero importantes que nosotros pensemos y reflexionemos si lo llevamos en práctica. Estoy seguro de que si podemos tener estas pautas en nuestra vida, nuestros elementos vitales van a ser mucho más productivos, vamos a ser más felices, vamos a ser más bendecidos. ¿De qué depende estas cosas? A ver, de nosotros mismos, exactamente, de nosotros mismos. Muchos decimos, bueno, dependemos de las circunstancias. Según la situación coyuntural de la época en la cual vivimos, de acuerdo a la economía, de acuerdo a la problemática familiar o solución de algunas dificultades familiares que podemos tener, eso lleva a que, bueno, vamos a ser felices, sí, pero la verdad es otra. La verdad que podemos estar en circunstancias adversas de la vida, pero igualmente poder tener la libertad de elegir estar bien. Una vez me acuerdo, estando en este mismo lugar, cité el caso de Víctor Frank, un hombre que estuvo en un campo de concentración, estuvo caquéctico, desnutrido, y tenía que salvar a sus padres del mismo régimen nazi que lo estaba prácticamente matando y destruyendo, y él en medio de la adversidad pudo pensar en una frase que quedó célebre, y él era un psiquiatra, fue un médico psiquiatra y constituyó toda una escuela de psiquiatría después que salió del campo de concentración, y él dijo así: la última de las libertades que el hombre elige, o que elige y que no pierde, es la libertad de elegir estar bien. La última de las libertades que el ser humano pierde es la libertad de elegir estar bien. Yo puedo perder todo en la vida, decía Víctor Frank, en medio de este campo de concentración, pero todavía la libertad de elegir estar bien, ¿de quién depende? De mí. Y yo quiero decirte en esta noche que la libertad de elegir estar bien todavía la tenés. Yo no sé la circunstancia adversa de la vida que estás atravesando en este momento, pero seguramente esa libertad no la perdiste. Por eso quiero animarte para poder reflexionar sobre 7 puntos que me parecen importantes. Habría muchos más, pero bueno, vamos a ver estos 7 puntos que considero importantes, pensando en nuestro presente y pensando en nuestro futuro. Y aquellos que ya pasamos la edad media de la vida, que ya pasamos la mitad de nuestra vida viviendo aquí en la tierra, estas cosas también nos pueden ayudar para el futuro, seguramente para el futuro que nos toca vivir. Primero, ¿cuál es una de las consideraciones que quiero compartir en esta noche? Lo que se llama cuidemos nuestras autoprofecías. ¿Qué significa esto? Cuidemos lo que nosotros profetizamos de nosotros mismos. Y usted puede decirme, yo no soy profeta, no estoy profetizando nada de mi vida, no, pero muchas veces ronda alrededor nuestro algunos pensamientos que dominan nuestra vida y que rigen nuestro futuro. Por ejemplo, a mi edad yo no estoy para estas cosas. ¿Alguien dijo esto? Bueno, por supuesto, no podemos correr los 21 kilómetros de maratón, muchos de los que estamos aquí, a nuestra edad. Pero esto significa que yo me estoy autoprofetizando. Si yo digo a mi edad no sirvo para estas cosas, o no estoy para estas cosas, ¿qué va a pasar con mi vida? Realmente no voy a estar. Ya me estoy autoprofetizando que eso no va a ocurrir en mi vida. Yo ya probé y no me salió bien.
¿Siente frases conocidas? Ya es tarde para hacer determinadas cosas, para cambiar determinadas circunstancias de la vida. Yo no puedo ya más hacer esto. No sirvo para esto. No lo puedo hacer. Esto no es para mí. Esto no me va a salir bien. ¿Le son familiares estas frases en su vida? En mí muchas veces. Ahora, cuando uno dice estas cosas, todo el organismo se paraliza. Porque yo ordeno a mi mente, a mi corazón, a mi circunstancia para que las cosas no salgan. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestra vida para vivir mejor de aquellos pensamientos que constituyen una autoprofecía para el futuro. Yo no conozco el futuro, pero no necesariamente el futuro va a ser tan negativo como a mí me parece. Las cosas pueden suceder de una manera distinta. Y aquellos que tenemos fe sabemos muy bien que a los que Dios aman, ¿cómo? Todas las cosas les ayudan a bien. Y esa es una forma de también autoprofetizarse en una forma positiva. Si yo sé que lo que me va a pasar, o lo que me pasó, o lo que me está pasando en este momento, me ayuda para bien, eso es declarar fe, y todo mi organismo, todo mi sistema inmune, todo mi sistema circulatorio, todo mi sistema nervioso, va a actuar de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que yo estoy declarando, de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Un discurso que vuelve natural el presupuesto de la imposibilidad de cualquier proyecto presente y futuro. Nosotros creamos muchas veces nuestros propios límites y somos nuestros propios impedimentos. ¿Quién es mi mayor enemigo? Yo mismo. Yo mismo, con mis propias, ¿qué? Autoprofecías. Entonces, vamos a cuidar estos pensamientos. Muy bien se dijo en algunas reflexiones que leyó aquí en esta noche previa, algunas cosas de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Bueno, todo esto si es negativo y se autoprofetiza contra mí, es seguro que me va a pasar. Entonces tengo que tener cuidado con estas cosas. Hay un pensamiento bíblico que dice, tal cual es su pensamiento, tal es él. Entonces, lo que ronda negativamente, mi pensamiento va a tornarse en una actitud negativa, en una emoción negativa, en una conducta negativa y seguramente en un resultado negativo. Pero si mi pensamiento es distinto, un pensamiento de fe, un pensamiento de optimismo, no basado en mis circunstancias, no basado en aquellas cosas que pasaron en mi vida, sino basado en la palabra de Dios. Porque aquí se pregona la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios, se cree en la palabra de Dios, se tiene fe en la palabra de Dios. Y justamente la palabra de Dios nos da fe y optimismo para seguir adelante a pesar de, porque ninguno de nosotros está exento de dificultades en la vida. Y son notorias las dificultades que podemos tener. Algunas son visibles, que todo el mundo lo sabe, y otras las llevamos muy adentro, que nadie las conoce. Están muy metidas en nuestro corazón, las tapamos bien con celofán, que nadie conozca mis debilidades y mis problemas. Pero a pesar de todo eso, yo puedo no autoprofetizarme negativamente y puedo vivir una vida mucho más positiva, mucho más agradable ante los ojos de Dios y también mucho más agradable ante mi propia vida. Tal cual es su pensamiento, tal es él. En segundo lugar, para vivir mejor, otro secreto que quiero compartir, no es un secreto, pero una forma de expresarlo, ¿verdad? Es no perder la capacidad de desprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? A medida que pasa el tiempo, tenemos que aprender a madurar y a saber que la vida es un conjunto de situaciones que nos vamos desprendiendo de cosas. Y yo cité un ejemplo aquí, por ejemplo, la vida intrauterina, todos vivimos una vida intrauterina, ¿verdad? En el útero de nuestra madre. Se transformó y nos desprendimos de esa vida intrauterina y pasamos a la vida extrauterina. Ya fue un desprendimiento muy importante. La seguridad que tiene un feto, un embrión, dentro del útero materno, es tremendo. Tiene que salir y encontrarse con un mundo hostil. Lo primero que hace el ser humano, ¿qué es? Llorar.
Llora por varias razones, por su aparato pulmonar, pero llora también porque salió de un lugar seguro. Se desprendió de una situación y ahora se tiene que enfrentar ante un mundo que puede ser hostil y que lo puede liquidar. Después, pasados los meses, nos desprendimos de la leche materna. Y de la leche materna pasamos a la leche de vaca. No sé cuál era más rico, pero bueno, no me acuerdo por lo menos. Yo no me acuerdo. De la seguridad del hogar, fíjense en ustedes, a la escuela. Y cuánto trauma produce esto. Quizá alguno de ustedes se acuerda, ¿verdad? El trauma que produce el primer día de escuela. Y hay otro, de la adolescencia al desprendimiento de los padres. También los padres tienen que hacer un duelo porque se desprenden de sus hijos. La vida es continuamente un desprendimiento. Los padres que deberán aprender a desprenderse de los hijos. Es continuamente un desprendimiento. Y esto es algo que debemos de aprender, que a lo largo de la vida nos va mostrando tarde o temprano que tenemos que tener esta capacidad y tenemos que pedirle a Dios. Porque si nos detenemos en algunos de estos puntos, de los que están a mi izquierda, no vamos a madurar y vamos a ser incompletos. O sea, de la izquierda nos vamos, fíjense, de su izquierda, ¿verdad? Nos vamos hacia la derecha. Y así esa capacidad de desprendimiento tiene que estar. Y hay dos ejemplos bíblicos que existe conflicto cuando esto no ocurre en nuestra vida. Cuando no tenemos esa capacidad de decir, bueno, tengo algo y ahora no lo tengo más. Por ejemplo, Samuel, aquí está Samuel, pero el otro Samuel, el profeta y el sacerdote Samuel, que está en la Biblia, más famoso que tú, Samuel, pero te conocen, pero al otro lo conocían más, ¿no? ¿Te acordás cuando Saúl fue rey y Dios lo desechó? Dice que Samuel lloraba. Y Samuel lloraba porque fue el primer rey. Y él, muy entusiasmado, quería ungir a Samuel, y se sintió defraudado también porque Saúl había sido rechazado por Dios, porque no había obedecido a Dios. ¿Y saben lo que le dice Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo vas a llorar por por Saúl? ¿Hasta cuándo vas a estar? Yo ya me desprendí de él, ya no está en esta situación. Ahora elegí a David. Entonces, esta capacidad de desprendimiento que tuvo que aprender Samuel, creo que la tenemos que aprender nosotros también en la vida. ¿Qué cosas perdió usted? ¿Cuántas cosas perdió? Su familia, su economía, sus cosas materiales, su casa, su vehículo, su esposa, su esposo. Bueno, de alguna manera tenemos que aprender a desprendernos para poder, esta capacidad la tenemos que desarrollar. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás dice que en un día creció una calabacera y al otro día el Señor le quería mostrar algo. La calabacera se secó y Jonás se deprimió mucho por esta situación. Entonces Dios lo reprende y le está mostrando una lección, que así como vos por un día te amargaste por la calabacera, yo no me voy a amargar por Nínive, que está perdido y que hay muchas personas que quieren ser salvos. Bueno, no quería Jonás ir a Nínive, pero le estaba mostrando una lección. Entonces, lo que aquí se muestra es, Jonás, tenés que tener la capacidad de desprenderte de la calabacera. Estas actitudes, muchas veces, cuando no tenemos esta capacidad de desprendernos económicamente, materialmente, sentimentalmente, fíjense en algunas cosas que produce. Produce mezquindad, produce aislamiento, produce avaricia. Y yo conozco mucha gente, sobre todo al final de la vida, que no tiene nada, pero se aferra, por ejemplo, a lo económico. Y usted tal vez conozca personas que están aferradas a la parte económica, material. Y yo digo, ¿pero por qué? Están al final de los tiempos y de su vida y están tan aferrados porque no tienen esa capacidad de desprendimiento, porque quizás es lo único que tienen, y se aferran a eso y se vuelven mezquinos, se vuelven avaros. Y cuidemos de estas cosas, porque estas cosas nos hacen infelices. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener esta capacidad para desarrollar. ¿Que es difícil? Es muy difícil, evidentemente, pero es una de las claves para que nosotros podamos vivir mejor. Tercero, otro elemento importante que nos puede ayudar para vivir mejor, que quiero compartir en esta noche, es que no nos comparemos con otras personas, ni pretendamos hacer todo lo que hacen otros.
no nos comparemos con otras personas. Y este es un punto importante porque la tendencia humana es compararnos unos a otros. Cada uno tiene su propio ritmo, cada uno tiene su propia personalidad, cada uno es singular, es único, es irrepetible. Y no es sabio hacer siempre lo que otros hacen, ni dejar de hacer lo que otros ya no hacen. ¿Me explico? No podemos seguir al ritmo de los demás. Y creo que para vivir mejor uno tiene que seguir su propia vida, su propio ritmo. Yo no puedo imitar lo que otros hacen, yo no puedo ser como otros. Usted no puede ser como su vecino, no puede ser como su amiga, no puede ser como su amigo, como su hermano, como su primo. No podemos, porque somos seres únicos, irrepetibles, singulares, y eso nos hace diferentes, pero eso nos hace también delante de Dios ser valiosos. Somos valiosos porque somos únicos, porque somos singulares y irrepetibles. Y eso nos da el valor de decir, bueno, tenemos talentos, tenemos debilidades, tenemos problemas, tenemos virtudes, pero a pesar de todo, Dios me acepta como soy. Y no tengo necesidad de compararme ni ir al ritmo de lo que van otras personas. Así que creo que es importante esto en nuestra vida, que en cada momento de nuestra existencia no pongamos los ojos en los demás, no pongamos los ojos en lo que hacen otros. Yo no puedo imitar a otro porque no soy el otro. Tengo que seguir mi propio ritmo, tengo que seguir el propio camino que, como creyente digo, Dios me indicó. Y esto es importante, no nos comparemos. Y hace algunos meses atrás trajimos esta transparencia, no sé si se acuerdan, no trates de imitar a nadie, sé tú mismo. Y aquí vemos la figura de un elefante y de un águila. Fíjense en lo que quería hacer el elefante. ¿Lo ven? Ah, no lo ven, perdonen, lo veía yo. Perdonen, me estoy desfasando. Bueno, no trates de imitar a nadie, sé tú mismo. Miren lo que quería hacer el elefante. Volar. Quería volar. ¿Quería ser qué? Una águila. Ahora es imposible. Ahora póngase usted en lugar de un elefante que quiere ponerse a imitar a un águila. ¿Usted se da cuenta de esta locura, esta psicosis del elefante? El elefante con tantas virtudes, con tanta fuerza, con tanto poder. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene de imitar a un águila? ¿Usted se cree que ese elefante es feliz? Imposible. ¿Saben por qué no es feliz? A ver. ¿Por qué no? Sí. ¿Y eso en otras palabras? ¿Por qué no es feliz el elefante? Porque no es elefante. Todo lo que ustedes dicen. Porque no es elefante. ¿Cómo te llamas? Perdón. Juan. Joaquín. Perdóname que te ponga como ejemplo. Joaquín. Joaquín no puede imitar a Pedro. Porque si no, Joaquín no sería feliz. Para que Joaquín sea feliz, para que Joaquín viva mejor, tiene que ser ¿qué? Joaquín. Con sus defectos, con sus virtudes, perdóname, con sus defectos, con sus virtudes. Yo hablo así porque no lo conozco, no conozco ni sus defectos ni sus virtudes, quédense tranquilos. No estoy hablando de más, pero simplemente creo que es importante, y yo me pongo en el lugar de ese elefante que está desubicado en la vida, y yo no puedo vivir de esa manera. Por más que el águila vuele, por más que sea visible en los cielos, por más que todos puedan decir, ojalá pudiera volar como un águila, el elefante está preparado para otra cosa. Entonces, cada uno de nosotros está preparado para determinadas cosas. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y dejar de hacer lo que no tenemos que hacer. Sé tú mismo. Imitar tiene sus riesgos, despierta lo mejor de ti. Y acá vemos otra que también la había mostrado, que también me parece importante poderla recordar, de dos chicas que no se hablaban, pero se pensaban una de otra. Ninguna de las dos era feliz. ¿Saben por qué? Porque la que está del lado de la izquierda de ustedes pensaba, ¿cómo me gustaría tener la cintura que ella tiene? Y la que estaba a la derecha decía, ¿cómo me gustaría tener la altura que ella tiene? Entonces, una pensando en la altura de la otra y otro pensando en la cintura de la otra. Entonces, ninguna de las dos disfrutaba la cintura ni la altura que tenía.
Las dos eran ¿qué? Infelices. Infelices. No podían vivir mejor. Claro, porque si esta, lo único que piensa en la vida es ser como esta, es imposible que sea feliz. Yo para vivir mejor no puedo pensar en la altura que tiene la otra, o el otro, en mi caso, comparándome quizá con un varón. Cada uno de nosotros es diferente y creo que no debemos de compararnos. Vivamos mejor, vivamos singulares, únicos e irrepetibles. No necesitamos imitar a otras personas. Número 4. Así que número 1, ¿cuál era? ¿Lo recuerdan? Estamos en la noche y estamos cansados de repente, ¿no? Número 1, cuidado con las autoprofecías. Número 2, no nos comparemos con otras personas. No, número 2, ¿cuál era? Ahí está, no perdamos la capacidad de desprendimiento. No perdamos la capacidad de desprendimiento. Muy bien. A mí me cuentan a veces en las cosas, los pacientes me cuentan, ¿no? Que tenía una casa grande, ahora se achicaron y se fueron a un apartamentito chico, ¿no? Es una muestra de desprendimiento. Es una muestra de desprendimiento. ¿Por qué no? Hay que adaptarse a las nuevas realidades conforme van pasando los años. Número 3, no comparemos. Número 4. Bueno, número 4, lenguaje adecuado. Esto es importante también. No solamente lo que pensamos, sino la manera en que nosotros nos expresamos. Cuidarnos de los peligros de un lenguaje inapropiado es importante. Porque muchas veces tenemos que reconocer que en nuestra vida florece a través de la palabra, las quejas, las expresiones de amargura, la inconformidad. El lenguaje inadecuado de este estilo daña la vida personal y salpica mugre, ¿saben? Salpica mugre a los que nos escuchan. Y creo que para vivir mejor tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Hay un ejemplo en la Biblia muy, muy interesante de Job, con todas las dificultades que él pasó, con toda la problemática que tuvo en su vida, con sus hijos, con su salud, con su cuerpo, con su economía, a pesar de todas las dificultades, y todavía la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún, Job, sos fiel con todo lo que te pasó? Maldice a Dios y morite vos también. ¿Y qué le dice Job? Job le dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, fiel a Dios, a pesar de todo. Entonces este hombre era feliz, evidentemente. Ahora uno puede decir, ¿cómo va a ser feliz con todo lo que perdió? Pero tuvo capacidad de desprendimiento, tuvo capacidad de decir, yo puedo, a pesar de todo, Dios está conmigo. A pesar de todo, Dios me lo dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y yo estoy seguro que hay un final dichoso para mí. Que lo mejor todavía no vino. Y yo quiero decirte en esta noche que lo mejor para tu vida no vino. Si entras en los planes de Dios, lo mejor para tu vida todavía no vino. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Entonces, tenemos que tener este idioma, este lenguaje que es impecable, que debe ser impecable, pero no solamente en la manera de hablar, sino también cómo nosotros manejamos nuestras quejas, nuestras expresiones, nuestros sentimientos, porque la Biblia dice que del corazón que salen los malos pensamientos. Lo que sale de nuestra boca es porque está arraigado en nuestro propio corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado la manera en que manejamos nuestro lenguaje. Aprender a contentarse. Otro elemento para vivir mejor que quiero compartir en esta noche. Y esto lo vemos en el ejemplo bíblico, ¿verdad? De Filipenses 4, del 10 al 13, donde Pablo expresa que él había aprendido a contentarse cualquiera sea la situación. No dependía de las circunstancias para estar bien. El contentamiento nos ayuda a aceptar nuestras dificultades y a no amargarnos ni deprimirnos por las circunstancias. Y creo que en esta noche necesitamos esta capacidad también, la capacidad de contentarnos. Contentarnos no es conformarse, contentarnos no es decir, bueno, las cosas son así, las acepto, no. Es decir, bueno, a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades, yo puedo aceptar esta realidad. Y yo no sé cuál es la realidad que usted está pasando. Amigo, amiga, no sé cuál es la situación, pero en medio de las dificultades de su vida,
usted puede contentarse, puede decir, bueno, acepto esta situación. Porque si no la acepta, quien va a perder es usted. Aceptar la situación para vencerla, para superarla, para pasarla por alto. Pero primero hay que aceptar esa situación y hay que decir, bueno, las cosas fueron así, yo tengo que aceptar la realidad, no la puedo cambiar. Las cosas fueron así, de esta manera. Entonces, aceptar esa situación seguramente nos va a ayudar a superar con el tiempo esta dificultad. Y qué importante que es, el apóstol Pablo en medio de sus dificultades podía decir esto. Y creo que ustedes saben que la carta a los filipenses fue escrita ¿en dónde? Aquellos que lo saben, en la cárcel. Y la palabra más notoria de esa carta, ¿cuál es? El gozo, el gozo. Gozo que, como Pablo puede decir, gozo en medio de la cárcel. Estoy preso y estoy gozoso, porque el gozo no depende de la circunstancia ni del lugar donde nosotros nos encontramos. Depende de una actitud interna. Por eso es importante no la circunstancia que atravesamos, sino la manera en que nosotros reaccionamos ante esas circunstancias adversas de la vida. Número 6 y número 7 terminamos. Número 6. Otra cosa que es un poco paralelo a esto, y que para vivir mejor a lo largo de la vida nos damos cuenta que debemos de aceptar los aguijones de la vida, las dificultades que surgen. Y acá vemos también el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? La probabilidad de los aguijones aumenta con los años, y lo tenemos que reconocer. A medida que pasan los años, las dificultades vienen, sin permiso, vienen. Sin llamarlos, vienen. Debemos aprender a tener una perspectiva adecuada del aguijón. El aguijón es una dificultad, una debilidad que uno puede tener. El apóstol Pablo, no se sabe bien exactamente, pero algunos dicen que era un problema en los ojos que él tenía. Su aguijón, su debilidad, era en los ojos. Y algunos pasajes, algunos textos bíblicos dan a entender esto. Por ejemplo, en algunos pasajes dice, ustedes saben con cuán grandes letras os escribo. Y en otro dice, si hubierais podido, me hubieras dado vuestros propios ojos. Entonces, algunos dan a entender de que esta debilidad que él tenía era una dificultad visible porque lo hacía débil. Es como si alguno de nosotros tuviera una dificultad en los ojos, no es que no veía, es que era algo que llamaba tanto la atención que le hacía pasar como vergüenza a Pablo. Esa es la realidad. Es como si tuviéramos algún defecto en la piel o en alguna cosa que no nos gusta ni, tuviéramos un defecto, una mancha o algo, y no usamos ni camisa corta porque tenemos vergüenza de que los otros sepan cuáles son nuestras lesiones, porque es una lesión visible en la piel. Bueno, así le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por eso decía cuando Pablo escribe en las cartas y dice, cuando yo voy a ustedes, ustedes dicen que yo les escribo en una forma fuerte, dice, pero mi debilidad pero mi presencia es débil, decía Pablo, ¿no? Delante de ustedes, como dando a entender de que él, cuando lo miraban, bueno, había algo, y probablemente eran los ojos, que lo hacía sentirse inferior, entre comillas, a los demás, o los demás lo veían como algo inferior para él. Lo cierto es que él no se resignaba, estaba ante esa situación, le pidió a Dios que lo ayudara. ¿Y Dios qué le dijo? Bástate mi gracia, le dijo. Me fue dado un aguijón en mi carne, quiere decir que era en su cuerpo, respecto a lo cual le he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí. Es como si tuviéramos un problema, aquí algunos de nosotros, yo en los problemas de mi vida le he pedido 30 y 300 veces, no 3, con 3 no me alcanzaba. Creo que hay temas en mi vida que he pedido más de 300 veces delante del Señor. Pero el apóstol escuchó la voz de Dios. ¿Y la voz de Dios qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren qué respuesta. No puedo cambiar. No puedo cambiar. Y Dios le dijo, no te voy a cambiar. Vas a seguir con tu debilidad en tus propios ojos. Y esa debilidad va a ser notorio a todas las personas.
Y dice que Pablo eso lo hacía más débil, más cercano al Señor, le daba humildad o le daba cierta debilidad en su vida que recurría al poder de Cristo. Y en medio de nuestras dificultades también, que a veces nos pueden inferiorizar, nos pueden achicar, o nos pueden avergonzar, yo te invito en esta noche a que busques el poder de Cristo y busques esa respuesta de Dios. Que quizás Dios no te diga, te lo voy a sacar, voy a hacer ese milagro que necesitas en tu vida. No te voy a dar el milagro, pero te voy a dar la gracia para que puedas soportar esta situación. Y la gracia de Dios fue más que suficiente para que Pablo pudiera ser fuerte ante esa debilidad en su carne, en su cuerpo. Y yo quiero invitarte también en esta noche, que si estás pasando por alguna dificultad, si te sentís identificado con un problema que te hace débil, quizá hasta delante de los demás, entonces que te aferres al poder de Cristo. Y que digas, bueno, quiero aprender a contentarme, quiero realmente, como decía Pablo, aceptar este aguijón en mi carne. Y seguramente si lo aceptás, Dios le va a agradar, si Él permite esta situación, y seguramente te va a hacer bien, nos va a hacer bien. En sexto lugar, antes de eso, sexto, muy bien. Las herramientas espirituales que Pablo menciona nos ayudan para vivir mejor. Y esa herramienta es renovar nuestra vida espiritual. Renovarnos espiritualmente. Yo quiero invitarte en esta noche a que recapacites también en lo que dice Pablo. Aunque por fuera, decía, vamos desgastándonos, aunque por fuera vamos envejeciendo, y eso no cabe duda, tarde o temprano todos estamos envejeciendo o lo vamos a hacer, dice que, en una versión dice, nos rejuvenecemos cada día. A pesar de que nos estamos gastando, a pesar de que nuestro cuerpo se va envejeciendo, la renovación espiritual nos hace ser personas más renovadas. Y quiero decirte que en esta noche podés sentirte viejo, podés estar mal, pero podés también renovar tus fuerzas en medio de las dificultades, en medio de los problemas de tu vida. Y hay todo un estudio que no da el tiempo ahora para hacer, pero acá Pablo, en muchas de las situaciones, está diciendo que mi competencia proviene de Dios, que yo me considero como un espejo delante del Señor, que mi motivación quiere ser adecuada, que yo comparo los sufrimientos a la luz de la gloria eterna, y no es nada, a pesar de los sufrimientos, la gloria eterna, decía Pablo, que vamos a vivir, no es nada con respecto a lo que transitoriamente estoy sufriendo. Mantengo los ojos en lo eterno, mantengo no solamente en lo temporal, sino en lo que va a venir en mi vida. Decido no desanimarme ni desmayar, el 4 y 1:16, y vivo confiado siempre. Cuando uno está así, en estas condiciones, puede tener la certeza de que puede renovar su vida espiritual. Y yo quiero que en esta noche puedas renovar tu vida espiritual, puedas acercarte a Dios y puedas decirle, Señor, yo quiero vivir más y mejor. Quiero vivir mejor el tiempo que me des de vida. No sé cuánto Dios nos va a dar más de vida, pero lo importante es que el tiempo que nos toque vivir, podamos vivirlo mejor. Lo mejor para Dios. Saber que podemos renovar nuestra vida espiritual y a pesar del desgaste natural de la vida, podamos sentirnos rejuvenecidos. Lo que tú decías, ¿no? Hablaste de rejuvenecimiento hoy. Sí, que había ido en medio de esa naturaleza tan exuberante. A ver, exactamente. Y yo digo, en medio de todas las posibilidades que nos da Dios, podemos tener la fuerza que Él nos da. Me acuerdo de Jeremías, cuando decía, ¿no? No hablaré más en su nombre, no me acordaré más de Él, pero dice, no obstante había como un fuego ardiente en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, y me di cuenta que Dios estaba conmigo como poderoso gigante. Y en el capítulo 20, allí por el verso 10, 11 y 12, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cómo me voy a achicar? Y ustedes saben que Jeremías, para los que no conocen, Jeremías era el profeta de Dios, y cuando hablaba, así como me toca hablar hoy a mí, lo que hablaba Jeremías era palabra de Dios. Y cuando hablaba la palabra de Dios, todo lo que decía Jeremías era en contra de todos los oyentes. Es como si yo me diera a Dios alguna palabra en contra de ustedes. Y lo que yo diga no le va a gustar a ustedes. Entonces cada vez que terminaba de hablar, venía el director, en este caso Samuel, me venía a buscar
me agarraba de las manos y me llevaba al cepo. El cepo era un lugar, suponiendo que este era el templo, el lugar donde se congregaba el pueblo de Dios, había como un calabozo, y cada vez que hablaba me metía en el calabozo. Bueno, no estoy dando ideas foráneas, Samuel. No estoy dando ideas foráneas. Por favor, no tenés época, ¿no? Buah, nos quedamos tranquilos. Podemos venir de nuevo entonces. Pero, entonces, fíjense en ustedes, y una vez, 2 veces, 3 veces, a la cuarta dijo, yo no hablo más. Dijo Jeremías, sí, ni bobo ni perezoso, dijo, yo no hablo más. Me olvido, largo la toalla, no me dedico más al ministerio profético, y todavía en el capítulo 20 le dice, me has engañado, le dice a Dios, como una niña fui seducida, así como un muchacho seduce a una chica, y le dice 2 palabras y se abrazan, así fuiste conmigo, de niño me sedujiste y fui seducido, dice, nunca voy a hablar más en tu nombre, dice, me cansé, largué la toalla, largo las botas, la toalla, largo todo. Pero dice que de pronto dice que sintió como un fuego ardiente en su hueso, trató de sufrirlo, no pudo y se dio cuenta que Dios estaba como poderoso gigante. ¿Qué importaban los enemigos? ¿Qué importaban los enemigos si Dios estaba con él? Cuando Dios está en nuestro corazón, mejor dicho, Dios está, cuando tenemos la certeza de que Dios está como un poderoso gigante, podemos tener esa misma reacción. A pesar de la oposición, podemos renovar nuestra vida espiritual. Y en último lugar, a mí me parece muy importante también cada día que no perdamos esta visión de nuestra finitud. No perdamos esta visión. Enfocar siempre nuestra vida en lo importante. No en lo urgente solamente, sino en lo importante. Vivir con un sentido eterno, no aferrándonos a las circunstancias temporales de la vida. Y yo le cuento y le pregunto, su problema, yo no sé cuál es, su problema, ¿lo ubica? O sus problemas, no sé. ¿Lo ubica? ¿Lo tiene allí? Bueno, yo le pregunto, dentro de 150 años, ¿existirá ese problema? Ahora, usted va a vivir más de 150 años, Aunque pensamos que vamos a vivir 150 años acá no vamos a vivir 150 años. Pero el problema es, ese problema que tenemos hoy, ¿lo tendremos dentro de 150 años? Seguramente que no. Pero sí vamos a vivir eternamente, no vamos a vivir 150 años, va a vivir muchos más. Porque la Biblia dice que somos eternos. Acá abajo o allá arriba, seremos eternos. Entonces, a la luz de nuestra finitud, a la luz de lo que es eterno para Dios, ¿cómo es ese problema? ¿Es tan grande y tan importante? ¿Es tan serio como para amargarse y no vivir como Dios quiere que vivamos? Bueno, tener presente nuestra finitud. Que Dios nos ayude en esta noche, queridos amigos y hermanos, para que estas breves sugerencias puedan ser puestas en práctica en nuestra vida. Repasamos, ¿qué les parece? Repasamos porque nos olvidamos enseguida, ¿no? Dicen los predicadores y los que hablan que hay que hablar de 3 puntos nomás. Porque más de 3 puntos la gente a esta hora de la noche ya no agarra, ¿verdad? Ni yo agarro, porque si usted me pregunta los 7 puntos sin esto no me acuerdo. Pero vamos a repasarlo. Número 1, y terminamos. ¿Cuál era? Cuidemos nuestras autoprofecías. Número 2, no perdamos la capacidad de desprendimiento. Número 3, no nos comparemos con otros. No nos comparemos con otras personas, ni pretendamos hacer todo lo que hacen otros. Número 4, cuidemos nuestro lenguaje. Un lenguaje más adecuado que no constituya la queja, las expresiones de amargura y de inconformidad. Número 5, aprendamos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Número 6, aceptemos los aguijones de la carne. Aceptémoslos. La gracia de Dios puede ser suficiente, el poder de Dios, la gracia de Dios puede ser suficiente para poder superar los aguijones. Y por último, tengamos presente, 6, no lo anoté allí el 6, las herramientas espirituales que Pablo menciona, renovar nuestra vida espiritual, y número 7, tener presente nuestra finitud. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en cada una de nuestras dificultades. Amén.